Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Pío Baroja. Pío Baroja es un gran novelista español que nació el 28 de diciembre del año 1872 y que murió el 30 de octubre de 1956 a la edad de 83 años. Diríamos que formó parte de la generación del 98, también fue médico y fue hermano del pintor y escultor Ricardo Baroja. También fue tío del antropólogo Julio Caro Baroja y del director de cine y guionista Pío Caro Baroja. A partir de ahora comentaré pues algunas frases seleccionadas o citas célebres de Baroja. La primera dice lo siguiente: el hombre 1 milímetro por encima del mono, cuando no 1 centímetro por debajo del cerdo. En esta frase lo que expresa como novelista, como gran observador y literato que fue Baroja, es que las actitudes humanas, las conductas humanas, pues en muchas ocasiones superan a la de los primates, generalmente, pero en algunas ocasiones, cuando se produce violencia, agresividad, crueldad, etcétera, pues se baja por debajo de los animales. En ese sentido, las guerras, las injusticias, las crueldades, las torturas, etcétera, suponen que los comportamientos humanos en determinadas ocasiones pues son realmente terribles, y en ese sentido son peores que los comportamientos de los animales, de forma muy evidente y muy clara. Otra de las frases que quiero comentar es la siguiente, de Baroja: así como la desgracia hace discurrir más, la felicidad quita todo deseo de análisis, por eso es doblemente deseable. Es una frase muy sabia de Baroja. Efectivamente, él, que era un gran observador de la sociedad de su tiempo, ya que vivió pues a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, diríamos, con su novelística realista, con su realismo literario, pues describe muchísimos aspectos en sus novelas de la sociedad, de los barrios más pobres, también de los personajes que podemos decir que eran ricos o eran burgueses, pero sobre todo prefiere pues analizar las circunstancias de vida de la gente necesitada, y en ese sentido pues logra pues unas novelas, realizar unas novelas realmente prodigiosas, en las que describe y analiza minuciosamente muchos aspectos reales que él podía encontrar simplemente observando la realidad de su tiempo. Por tanto, tiene mucha razón al decir que para salir de la desgracia o superarla se necesita pensar más, diríamos buscar más estrategias de supervivencia para intentar vivir mejor, o por lo menos salir de la tristeza, salir, diríamos, de las penurias, etcétera. Y eso pues lo desarrolla muy bien con los personajes de sus novelas. Por otra parte, también le ayudaba en el trabajo literario, diríamos, su profesión de médico, y eso pues le hacía saber muchas más cosas de las personas a las que trataba, de sus dolencias, etcétera. Con lo que realmente esto pues supone. Otra de las frases que también se puede comentar de Baroja es la siguiente, en la que dice: solo los tontos tienen muchas amistades, el mayor número de amigos marca el grado máximo en el dinamómetro de la estupidez. Ciertamente, pues si llamamos amigos a los conocidos, pues probablemente muchas personas pueden tener muchísimos amigos, pero realmente amigos, según Baroja, generalmente son pocos, son escogidos, están seleccionados por las personas, y en ese sentido pues se requiere una considerable inteligencia para saber tratar a esos pocos amigos, y diríamos las relaciones superficiales pueden parecer algo propio de la amistad, pero realmente eso no es, diríamos, una relación amistosa, es una relación simplemente, diríamos, circunstancial, superficial, que no se puede denominar amistad. Y en este sentido se entiende pues esta frase, aunque él por supuesto exagera y pues considera que es algo de personas poco inteligentes tener, diríamos, muchas amistades.
Por otra parte, también a veces Baroja se muestra crítico con pues, el saber, con los conocimientos, y así lo manifiesta, por ejemplo, en esta frase. Dice: son los inocentes y no los sabios los que resuelven las cuestiones difíciles. Lo que quiere decir con esta frase Baroja, en mi opinión, es que a veces hay soluciones a problemas científicos, problemas sociales o problemas de todo tipo, de una manera no demasiado compleja, simplemente pues por ensayo y error, y a veces probando soluciones novedosas, y se llega a resultados satisfactorios. Por lo tanto, esto en muchas cuestiones es cierto. En relación con cuestiones de la vida social, él tiene pues algunas frases, como por ejemplo esta, bueno, que es más bien un párrafo de varias frases, en la que dice Baroja: la falsedad y el disimulo son útiles dentro de la vida social. Yo esta condición no la he tenido, y creo que el no tenerla me ha perjudicado más que otra cosa. También me ha perjudicado un poco al tratar con propios y extraños el no tener solemnidad. En efecto, porque en la vida social, en la vida de relación social, pues influye mucho la forma de ser, influye mucho también la apariencia o las apariencias, y no tanto a veces la verdad. Por tanto, como vivimos en una civilización de apariencia, de apariencias, en una sociedad que se guía en muchos casos simplemente por lo que aparentamos, pues él quería mostrarse pues como era, serio, verdadero en lo que decía, y por lo tanto él consideró que eso le perjudicó, y probablemente ha sido así. En relación con otras cuestiones, por ejemplo, él analiza la sociedad de su época y dice lo siguiente: el hombre de nuestro tiempo, más que inmoral, es bruto, dice. Le gustan las diversiones estúpidas y un poco infantiles, quiere comer, beber y lucir. Lo mismo les pasa a las mujeres. Aquí está poniendo de manifiesto una problemática que también sucede actualmente, en pleno siglo XXI, pero que ya sucedía, podemos decir, en la primera mitad del siglo XX y en la última parte del siglo XIX, en los periodos en los que él vivió, como escritor, como novelista, como médico, y como se puede observar, no han cambiado los tiempos de una manera excesiva en ese sentido. Lo único, ha cambiado sobre todo la tecnología. Ha habido un cambio social muy considerable, por supuesto, producido en parte por Internet y por el cambio, diríamos, tecnológico, que ha sido tremendo, que ha sido pues, realmente inmenso, podríamos decir. Pero diríamos que las actitudes fundamentales de una buena parte de la sociedad, de una buena parte de las personas, pues esa actitud básica sigue siendo parecida o similar. Una influencia absoluta del egoísmo en las relaciones sociales, falta de solidaridad, falta de empatía en muchos casos, no en todos, afortunadamente, etc. Por otra parte, también a veces tiene frases Baroja en las que pues muestra digamos una vena existencialista o unos planteamientos propios del existencialismo de Kierkegaard, de Unamuno y de otros filósofos, o que se parece a ese tipo de existencialismo, y también por supuesto a los planteamientos existencialistas, por ejemplo, de Camus, de Albert Camus, o de incluso del filósofo francés Jean-Paul Sartre. Una frase que manifiesta este tipo de planteamientos es la siguiente, de Baroja: uno tiene la angustia, la desesperación, de no saber qué hacer con la vida, de no tener un plan, de encontrarse perdido. Diríamos que es una descripción fantástica que describe lo que sucedía en el siglo XX, finales también del siglo XIX, y lo que sucede actualmente, en pleno siglo XXI. Porque pues una gran parte de la población, yo creo que tiene este tipo de sentimientos, de no saber qué hacer con su vida, de no tener planes de vida, de no tener metas, de encontrarse confuso, perdido ante la magnitud de los problemas de la sociedad actual, por ejemplo, el problema del paro o desempleo, el problema de la inflación galopante, el problema de las injusticias sociales, el problema, por ejemplo, de la pandemia, del coronavirus, por ejemplo, sin ir más allá,
el problema de las guerras, como por ejemplo la guerra de Ucrania, que tiene una repercusión mundial indudable, etcétera, etcétera. Y por supuesto los problemas derivados de la crisis económica causada por la pandemia y por la guerra de Ucrania, sin ir más allá. Todo esto crea una situación de angustia, de desesperación en mucha gente y de no tener planes, de no tener metas y de dejarse llevar por los acontecimientos en muchos casos, cuando lo más lógico sería hacer todo lo contrario, precisamente, ¿no? Ser implacable, ser fuerte, tener coraje, tener resistencia, tener perseverancia y tenacidad para salir de estos problemas y para, diríamos, impulsar la propia vida de una manera, podemos decir, pues adecuada. Eso sería realmente lo más correcto y lo que habría que hacer, pero no siempre esto pues se lleva a cabo. También en otra de las frases dice Baroja lo siguiente: para mí un político es un retórico a quien no hay que tener en cuenta, y el gobierno que no haga nada es el mejor. En esta frase se muestra muy desencantado, muy escéptico respecto a la labor de los gobiernos, a la labor política, y considera que las promesas de los políticos generalmente, la mayor parte por lo menos, no se cumplen, y incluso considera que a veces las decisiones de los gobiernos en muchas ocasiones perjudican a los propios ciudadanos. Por lo tanto, se muestra realmente muy escéptico respecto a el logro pues de finalidades con las decisiones políticas o la mejora, diríamos, del ámbito laboral o del ámbito social, en la lucha contra las desigualdades sociales, etc. Otra de las frases que también señala el propio Baroja como importante, como una idea importante a su juicio, es la siguiente: emancípese usted de la vida mediocre. Efectivamente, lo peor que puede haber para él, parece ser, según lo que señala esta frase, es la mediocridad en la vida. Hay que aspirar a hacer grandes cosas, hay que aspirar a hacer la vida que uno desea, que uno quiere, porque al final los deseos son quizás lo más importante de la vida humana, al igual que pensaba, por ejemplo, sin ir más allá, Ortega y Gasset, un gran filósofo español, que creó el raciovitalismo. Por otra parte, también tiene frases más positivas, pero con matices. Por ejemplo, la que dice: yo creo que la gente, cuando es inteligente y completamente normal, no debe pretender el ser rara y extraña, porque llega al absurdo inventado. Por supuesto, todo esto es discutible, porque esta frase al menos, porque habría primero que definir qué es ser raro y qué es ser extraño, y qué es eso del absurdo inventado, porque el absurdo se guía por los principios de la lógica, y si utilizamos la lógica, pues hay muchas cosas que pueden parecer en el conocimiento que son extrañas y raras hasta que se conocen, hasta que se desarrollan, hasta que se explican y hasta que se entienden. Por lo tanto, otra cosa diferente es que las personas pretendan ser excéntricas o que pretendan ser demasiado extravagantes. Pues eso sí, podría ser analizable, pero diríamos que habría que hacer estas consideraciones, a mi juicio. Por otra parte, también, pues él consideraba que la inconsciencia, por ejemplo, es algo que interviene más en la vida de lo que pensamos, y tiene una frase en este sentido, en la que dice Baroja: las acciones más trascendentales de nuestra vida las ejecutamos en plena inconsciencia, casi como sonámbulos, porque aquí lo que se podría entender claramente es que si ya tenemos claro lo que queremos hacer en determinadas decisiones de nuestra vida, pues prácticamente lo hacemos de forma automática porque ya lo hemos pensado previamente, y eso ya nos hace seguir pues una senda determinada en la vida, y esas acciones derivan de lo más profundo de nuestro ser, de nuestra consciencia, podríamos decir, de nuestra inteligencia. Por lo tanto, las hacemos como si fuera en modo piloto automático. Pero luego hay otras cuestiones a las que previamente dedicamos más tiempo de pensamiento para luego quizás automatizarlas también. Y luego, por supuesto, hay otras decisiones que tenemos que pensarlas y repensarlas,
y las que pues no son, podemos decir, inconscientes. O sea que hay una variedad de decisiones y de actitudes que provienen de la vida mental y que son variables, por supuesto. Podemos decir que él era muy consciente de que el tema de la verdad era algo importante en la vida, en la realidad, y por eso dice la siguiente frase: es que la verdad no se puede exagerar. En la verdad no puede haber matices, en la semiverdad o en la mentira, muchos. En efecto, la objetividad que proporciona la verdad es algo irrenunciable y es algo que pues tiene una única interpretación. En cambio, en las semiverdades, como él dice, en las mentiras, pues puede haber muchísimos matices que intentan justificar esas mentiras, esas semiverdades, etcétera, o esas verdades a medias, y en ese sentido es donde ahí interviene la riqueza del lenguaje, los matices semánticos, que pueden ser muchísimos, y eso es algo que de forma general perjudica tanto al ser humano como perjudica también la convivencia social, etcétera. Y por último voy a terminar con una frase de Baroja que me parece, diríamos, muy positiva y muy sugerente, que es la siguiente: si quieres hacer algo en la vida, no creas en la palabra imposible. Nada hay imposible para una voluntad enérgica. A mi juicio es la mejor frase de Baroja, o una de las mejores frases como mínimo, porque insiste en que cosas que nos parecen imposibles, con muchísimo esfuerzo, con muchísima disciplina, con muchísima fortaleza, energía, perseverancia y tenacidad, se pueden conseguir. Y por lo tanto, de ahí la importancia de tener una voluntad enérgica, fuerte, rocosa, que no se rinda ante nada. Esa es la auténtica actitud humana que nos llevará a conseguir grandes cosas, grandes logros, grandes metas y grandes resultados en lo que nos propongamos. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.